Angel face, I love your smile, love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I count to 10. Don't take advice, don't ask me when. Just on my way, simply kiss me and say, hands up, baby. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mendrugo Producciones, programa número 13. Buenas noches, Silvio. Buenas noches, Gladys. Buenas noches a nuestra audiencia. Bienvenidos. En el programa anterior, número 12, desde la criminología oportunista, analizaste la violencia a los niños y adolescentes ocurrido en el mega operativo policial del domingo 21 de septiembre. Las fuentes documentales presentadas fueron producidas por la prensa escrita y online, locales, como a las manifestaciones de la Dirección de Relaciones Públicas, la actuante Policía Correntina. Esas prácticas policiales violentas ejercidas sobre los menores y que muchas veces fueron materia de tu intervención profesional, amén de las encuestas que como investigador privado, con la ayuda de tus alumnos de la Cátedra de Derecho Penal, realizaste entre los años 2019 y 2020, coincidente con la pandemia de COVID, a oficiales y suboficiales de la Policía Correntina. ¿Cómo están? Si están exploradas, ordenadas y sistematizadas en la jurisprudencia criminológica. Entonces, Silvio. Así es. Es interesante esa encuesta a la que por ahora le damos multiusos. Sí. Y para entender, para comprender los gráficos que vamos a mostrar, es importante dar cuenta de la ficha técnica. Esta encuesta se basó en un muestreo aleatorio, estratificado, realizado en el área geográfica que ocupan las jurisdicciones de cada una de las comisarías que se encuentran en la ciudad de Corrientes. Bien. Por una parte. Por otra, la proporcionalidad de género es acorde, es decir, fue acorde al índice de masculinidad que establece el censo 2010. Bien. Es muy importante. Sí. Al igual que con los grupos etarios, acorde a ese censo. Otra cuestión es el instrumento de medición. En este caso fue mixto el instrumento de medición. ¿Por qué? Porque algunas preguntas, eran 10 preguntas, me acuerdo perfectamente bien, que se plantearon a los entrevistados con la posibilidad de que estos se explayen a fin de conocer mejor cada una de las percepciones, cada una de las perspectivas que usaron en el lenguaje que hemos recepcionado en dicho trabajo. Por último, se realizaron, y esta es la validez del muestreo, 525 encuestas
a razón de 25 por cada una de las comisarías. Bien. En los domicilios de los entrevistados. Aclaro, como observación, en el momento de realizar el trabajo, sí, existían en Corrientes 21 comisarías. Y hoy tenemos 24 comisarías. 24. Por si alguna cuestión pudiera ser observada respecto de este trabajo. Claro, está bien que lo aclares. Cuantitativo. Claro, sí, sí. Que correspondió a mi participación directa y bajo mi dirección, y también como una observación previa, toda la interpretación, esto es el análisis cualitativo, corrió y corre para este programa por mi exclusiva cuenta. Bien. Ahora bien, la pregunta apertura. Sí. ¿Me podés repetir, por favor? ¿Cómo no están? Tengo mi borrador por eso. Si están exploradas, ordenadas y sistematizadas en la jurisprudencia criminológica. Las prácticas de la policía. Las prácticas policiales. En el programa número 12, analizamos, mediando esa criminología oportunista, contemporánea, a este programa, por lo menos así manifestaste, sí, cómo la estructura organizacional de la policía y la política gubernamental vinculada o partícipe resultan invariables y a veces influyentes y, por qué no, determinantes de corrupción y de redes de ilegalismos en el real trabajo policial. Sí. Esto es, aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cumplen con la ley, promoviendo, manteniendo, acelerando la carrera criminal de no pocos menores. Esto lo decimos en términos de Gabriel Kessler, ¿no? En su Sociología del Delito Amateur, editorial Paidós, del año 2010. Bien. Ahora bien, las situaciones de la fuerza policial contra los menores tienen características que las hacen típicas. No me atrevo a decir como denominadores comunes, pero tiene ciertos rasgos. Si tengo la Pepita, me encuentro a orillas del río Orinoco, la tengo, la meto en la boca, aprieto con los dientes, es dura. Sí. Miro, es amarilla. Por lo tanto, en un primer abordaje de campo, en la experiencia de esas personas que buscan oro, sí, es oro. Esa es la idea, esas características típicas de la violencia contra los menores. Siendo su reconstrucción de pesquisas de percepción de jóvenes que hacía en el trabajo que nos sirve como un interlocutor, en este caso expreso, no mudo, el trabajo de Augusto Montero, de la Universidad Nacional del Litoral, convierta todo esto en acometimientos violentos, esas son las características típicas que llamamos, de los que resultaron víctimas. Es decir, desde este margen, desde nuestro margen, desde este programa, y acá nos alejamos del interlocutor Montero, surgen también de los testimonios de policías, sí, de suboficiales y de oficiales. De esas encuestas. De esas encuestas y de policías que están en comisaría.
esta es la importancia, realmente la trascendencia del trabajo que hicimos Sí. y que fueron reportados en las encuestas y por ende en los gráficos. Creo que no pasan más de 2 o 3 que vamos a mostrar, Sí. que fueron realizados con la colaboración muy valorable del licenciado José Castillo, Ah, sí. un experto en encuestas y estadísticas, en particular de Focus Group, Sí. ¿En qué periodo en el se periodo, realizó claro, esa encuesta? hicimos durante la pandemia, 1999, 2000. perdón, 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 durante los años 2019-2020. Ahí sí. Lo tengo mal en el borrador, ¿no? Tengo mal, lo borro. Con las cuales avancé con estas encuestas en la comprensión del gran encuentro entre los menores y los policías. Sí. Es decir, de grupos vulnerables sobre los que se concentran esfuerzos policiales. El olfato social es el olfato policial. Y que los criminólogos, especialmente en el trabajo de Montero, definen como propiedad policial. Menores que inventariados son incorporados al activo del patrimonio policial. Bien. Es decir, de otra manera, este inventario que componen estos grupos tienen en común de que se trata de menores y análoga situación también en el caso de adultos en situación de calle. Podría aplicarse perfectamente bien. Sí. Pero que en este grupo, digo, adultos inclusive en situación de calle, Sí. ellos no forman parte integrativa de este componente analítico de este programa. Bien. Hecha esa aclaración, esos menores tienen ciertas características. En primer lugar, tienen bajo estatus de cualquier naturaleza, de diferentes pautas de consumo y de muy poco poder, que son observados por la sociedad. Prefiero excluir el término, digo, observados por la sociabilidad. No existe sociedad, no hay ánimo societati, por lo tanto no podemos hablar de sociedad. Bien. Nadie nace semejante a otro, sino que deviene semejante, por lo menos en términos de Gabriel Tardé, de acuerdo a los conceptos ya manifestados en el programa anterior. Sí. Y esas características degradadas, degradables, resultan problemáticas, Sí. desagradables para la sociabilidad dominante, para los valores de esa sociabilidad dominante. Por lo que el control y la seguridad, le hace entre comillas, quedan en manos de Quedaron la de la policía. policía. Así es. Hechas estas aclaraciones, afirmamos que hace casi 40 años, digo hace mucho tiempo, Sí. discurso que se vuelve a actualizar o que se volvió a actualizar el 2 de octubre pasado, de este mes. En los discursos del presidente de nuestra República, Javier Milei. Javier Milei, y de la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. exactamente, que en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, prometieron presentar el proyecto de Código Penal, cuya comisión fue presidida por el juez Boriski, Sí. juez y catedrático, y que tratará el Congreso en los próximos días, meses, etc. Pero también enunciaron, sin decirnos el contenido de lo que ellos entienden por tolerancia cero, en el caso de una política criminal con apoyatura ideológica. No sabemos si es la misma tolerancia cero de Giuliano, Sí. o es otro tipo de tolerancia cero, y en su caso, cuáles son las diferencias, o contactos, aproximaciones, etc. Por eso decía que hace 40 años y hoy está actualizado. Sí. Ahora bien, más allá de ese proyecto normativo punitivo, que habría que verlo, tenemos que pensar que nuevamente, por lo menos en los términos expuestos por el presidente y su ministra, solo es un motor que retroalimenta el desdoblamiento entre el delito y el miedo al delito. Eso. Es interesante, lo vamos a analizar cuando trabajemos sobre los medios y los miedos. Decíamos que retroalimenta ese desdoblamiento entre miedo y miedo al delito, del que resulta el incremento y la continua emergencia del fenómeno de la seguridad. ¿Qué quiero decir Sería con entre esto? el delito y el miedo al delito. Correcto, correcto. Se retroalimenta. Ahora, ¿de qué forma? El miedo al delito, que transformó y actualiza los miedos abstractos, los miedos difusos que padece en general que padecen en plural nuestros compatriotas, y que decíamos se actualiza, tornándose en miedos concretos. Eso. Cuando se canaliza por determinados causas. Es muy importante. Es decir, pensaba cuando hice el apunte en los índices de pobreza y de desempleo como de indigencia, que son exponenciales y también exorbitantes. La pobreza 31.6%, lo que es igual a 9.451.018 habitantes de nuestro país. 0,6% de indigentes, lo que es igual a 2.051.984 habitantes. Datos suministrados por el INDEX para el último semestre del año 2024. Ajá. Interesante. En términos parecidos, por lo menos análogos, se presenta en el primer trimestre del año 2025. Y especialmente en nuestra provincia, en donde el 7.6% corresponde a un aumento del desempleo. Ajá. Del primer trienio de meses del año en curso. De este año. Por una parte. Sí. Por la otra, el miedo difuso, el que hablábamos, el que viene de todos lados, no alcanza para alimentarnos adecuadamente. Sí, no, no. Comprar medicamentos, pagar alquileres, transporte, cuotas de servicios públicos y privados, cuotas del colegio,
entre tantas otras cosas en general. Bien. Comienzan entonces las angustias que hay que reducir y calmar. Y la manera de hacerlo, creemos, por estos tiempos, es cargándola, entre otras cosas, a los jóvenes. Morochos, de barrios pobres, escasamente educados. Es decir, para no ir por la tangente, el miedo en Argentina quiere decir miedo al delito. Sí. Problemática que será materia de análisis ni bien agotemos los programas que iluminan el sistema penal. Bien. Claro, también los medios de comunicación forman parte hoy del sistema penal. Ahora bien, volvemos a ver si volvemos a estar en medio. Retomando el tema de los jóvenes y los policías, especialmente derivada de nuestra propia expertise, reafirmo que a los policías no les interesa tanto el derecho, la ley, sino el mantenimiento del orden, usando y abusando, en no pocos casos, de menores. Siempre y cuando reúnan esas características en un estereotipo modelado, diseñado por quien está a cargo de la comisaría. Sí. O de la comisión que ordena el accionar policial. Anotamos en el pizarrón hoy Sí. que en la semana del 29 de septiembre al 4 De octubre. de octubre de este año, Sí. 250 personas fueron demoradas en DAI, es decir, en detenciones por averiguación de identidad, y se secuestraron en el barrio Piola Sí. más de 100 celulares. Era. El problema después, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacer para devolver? ¿De qué? ¿Cómo justificar las detenciones? Los secuestros institucionales que realiza la policía en la vía pública. Sí. ¿Mm? Un poco ir otra vez, no digo nuevamente, porque sería redundante, digo otra vez a la táctica de la sospecha de socio. Tenemos Podemos. Pudimos extraer en lo que aquí respecta y nos interesa, dos exposiciones. Algunas manifestaciones Claro, de los al encuestados. cuestionario que le hicimos a los policías. ¿Podés leer? Uno de ellos dice: nuestra institución no es la misma de antes, ya que antes era realmente respetada por la sociedad. Hoy, hasta los chicos de barrios, no todos, pero ven al policía y ya los insultan o tiran cascotes. Por lo cual, muchos policías ingresan simplemente para tener un sueldo y no por el deber y hacer las cosas con responsabilidad. Oficial, ese es un oficial, tengo acá 40 años de edad y 20 años de servicio. Dijo eso, que acabo de manifestar. Otro de ellos dijo: la policía no es como antes. Tiempo atrás trabajabas como perro, sin ver a tu familia, pero tenías más prioridades la policía que los delincuentes. Ahora, los derechos humanos los hace inmunes. El policía le hace algo al delincuente. El policía pierde todo y el malviviente sale a la calle y hace lo mismo. Un gran tema, ¿no? Un gran tema. Eso lo dijo un suboficial, 29 años de edad,
con 7 años de servicio. Qué interesante por la proyección que hoy podemos hacer para el análisis del Instituto de la Reiterancia, Es eso. Instituto Procesal y sustancial de la reincidencia. Esa es otra cuestión. Queda pendiente. Lo que quiero significar con lo que leíste, Gladys, es la percepción de estos policías, intentar interpretar esa percepción. Lo que el policía aprendió en la escuela percibe incongruente con la realidad de la calle, tornándose la acción u omisión del funcionario en cínica. El cinismo policial. Claro. Por un lado. Y por el otro, que estas manifestaciones evocan sentimientos de resentimiento. Claro. Parecía una redundancia, volver a sentir, ¿no? Bueno, decir, sentimientos de volver a sentir. De resentimiento, caracterizados por 3 elementos. Bien. Entrelazados, ¿sí? Conforme nos enseñó teoría y estructuras sociales, Robert Merton. Así es. La tradición es la cuarta, en español por lo menos, del Fondo de Cultura Económica, en este caso de México, de Argentina, del año 2002. Entonces, ¿cuáles son esos 3 elementos del resentimiento? Sí. 3 elementos. Son circulares, puede estar uno antes que el otro, o sea que el orden que voy a exponer no significa un orden diacrónico. Bien. Un orden lineal. Ajá. Primero, sentimientos difusos de odio, envidia y hostilidad. Segundo, sensación de impotencia para expresar estos sentimientos contra los menores o el estado social que lo evoca bajo la protección de derechos humanos. Y por último, una continua reexperimentación. Esta creo que es la más importante de estos tres pasos, sí, que tienen impacto y emergen, se visualizan como una hostilidad impotente o fruto de la impotencia. Sí. Así, en el resentimiento policial se condena lo que el policía anhela en secreto. Claro, no es lo mismo que la rebelión, que es el odio al anhelo mismo. Así. Ambos estados de los policías, cinismo y resentimiento, son nítidos factores que posibilitan la violencia policial. Bien. Para ello hemos visto un trabajo de Young, de la Universidad de Nueva York, y la de Kent, no es la de Kent del Reino Unido, sino la de Kent de Ohio, Estados Unidos, y que está en la revista Delito y Sociedad número 31. Sí. La editorial UBA, colaboradora, y de la Universidad Nacional del Litoral, año 2011. Bien. Es un año. En el mismo sentido, en el resentimiento policial más directamente contra los menores que tuvimos que representar tanto en sede judicial como en sede administrativa, se comprende este llamado patrimonio policial. Pero vamos más allá. Sí. Se comprende también los espacios de no derecho, esas maniobras de exclusión social. Y más aún cuando analizamos esos espacios posteriores al gran encuentro, Gabaldón, al gran encuentro entre los menores y los policías, cuando hacemos referencia a los espacios de no derecho, donde no hay testigos, ni siquiera mudos,
y que la policía trabaja con cierta autonomización, que puede ser relativa, que puede ser absoluta, va a depender del caso. Bien. Digo, la incongruencia del trabajo policial con los derechos fundamentales de los menores surgen de dos momentos. Un primer momento, el contexto del gran encuentro más frecuente que hablábamos, los espacios públicos. Plazas, calles, costanera. Sí, sí. Me hace acordar una cosa interesante que había dicho el subsecretario de Seguridad, pero no era el caso por Sí. ahora. Ese gran encuentro llega a su fin cuando analizamos el segundo momento, cuando visualizamos el segundo momento, es decir, cuando los jóvenes son liberados muchas veces en esos mismos espacios públicos. Claro. O, en su caso, en las comisarías, que no siempre se corresponden a la jurisdicción de las comisarías de la mujer y el menor, que hay dos en esta ciudad, sí, sino en las demás sedes policiales, comisarías, etc. GRIM, PAR, grupos de infantería, grupos de caballería, entre tantos otros, de las que cuenta nuestra policía local. Eso. O a veces también un familiar que puede verlos mientras están privados de libertad, están presos. No tratamos de desalojar eufemismos. Así están es. presos. Están presos. Previo paso por algún refugio temporal, incluso dispuesta por autoridad administrativa o judicial. Lo hemos visto. Te invito a que exhibas el gráfico número 12. Bien. Número 12 del trabajo de campo. Bueno, aquí lo muestro. Con el tiempo suficiente para leer, entre esos dos momentos de partida y de llegada, existe un espacio que generalmente no puede ser acreditado, por lo menos en términos jurídicos, porque ocurren sin testigos, lo dijimos, incluidos los mudos. Así es. Únicos ocupantes de esos espacios son los policías y los menores. Y ese espacio es un espacio de no derecho, de los niños y de los jóvenes. Aun cuando está jurídicamente limitada, restringida la discrecionalidad policial, mal entendida o distorsionada por los propios actuantes policías, y que siempre se activa a través de la violencia disciplinaria. Sí. Ahora bien, todo ello bajo un registro de justificaciones policiales, la mayor parte expresadas con base en estados de necesidad, le hace entre comillas, trasladando falsamente la culpa al menor, sea por sus antecedentes propios, o de familiares, o de vecinos, o por su pertenencia a determinado barrio heavy, o barrio delincuente, o por la forma de expresarse, responder, vestirse, corte de cabello, etc. Que dan cuenta para el policía, los policías, de una agresividad latente, de que son parecidos a ellos los que tienen conductas desviadas, ellos. No son gente como nosotros. Y por ende, si son parecidos, harán lo mismo. Aun cuando no hayan robado,
no hayan arrebatado absolutamente nada. Harán lo mismo. Y que está incluida como una táctica de la sospecha en el imaginario policial, fruto de la causalidad mágica. Y no del proceso realmente por el que atraviesa un adolescente, que no deja de ser un proceso de duelo. Por lo menos según la psicología actual, especialmente de base lacaniana. Lo que hace que estos deban, digo los menores, elaborar ese proceso de duelo destinándose a un proceso de construcción de un proyecto personal, de inclusión en el mundo adulto. Bien. O de los adultos. A la inversa. A ver si nos hacemos interpretar. Los policías, ellos interpretan los reclamos de los adolescentes como palabras vacías, no como palabras plenas. Estoy hablando en términos freudianos, que surgen del texto del padre del psicoanálisis, Duelo y Melancolía, tomo 14, editorial Amorroutu, Buenos Aires, año 2015-2017. No. Y, perdón, 1915-1917. Gracias. Gracias. Y también del texto, me quiero adelantar, quiero ir un paso adelante, digo en términos de evolución. Sí. Y del texto de Lacan, en su seminario número 10, llamado Angustia, de Editorial Paidós, años 1962-1963. Hicimos un enroque corto con Paula Siviglia de su trabajo La intimidad como espectáculo, Editorial Fondo de Cultura Económica. Del año 2008. Bien. Uno de los trabajos pioneros de Siviglia. Ahora bien, este tipo de encuentros hace que los menores hayan aprendido y naturalizado en que no se aplica el derecho a las conductas y los policías desarrollan funciones lateralizando las normas jurídicas. Lo que para algunos importa, digo, para la criminología mediática, inacción policial. El no hacer. El no hacer. Lo que quiere decir es que las acciones del empleado policial son como de un administrador de justicia subterránea, colocada en términos de masa. David Massa. Sí, que tanto te gusta leer. En situación de lealtad al grupo de pertenencia, esto es a la familia policial, ajenos a los valores de la sociabilidad dominante, de los valores convencionales, de otra forma, digo, sí, de esa sociabilidad. Aún conociendo, que ahí viene la crítica y le hace más a los que sostienen las teorías Slaveling, aún conociendo los valores convencionales, estos son mantenidos en secreto, es decir, los valores de la subcultura policial, y aplicados en ciertas circunstancias como la que venimos intentando describir. Y realizan una deriva en términos de masa, no anomia en términos de Durkheim. ¿Sí? Y esto porque creemos en la operatividad de las técnicas de neutralización, para que se entienda nuestra perspectiva entre la acción convencional y la contraria al derecho, a veces incluso delictual, utilizando técnicas de neutralización para justificar actos ilegales, pues es la misma policía la que administra y despliega
sin ninguna relación con el sistema normativo. Estas zonas de no derecho son establecidas por la policía en territorios diversos. No lo van a realizar en el centro de la ciudad de Corrientes, No. ni en la Recoleta Correntina. Esos territorios policiales, o sobre aquellos en que no se debe actuar por ajenidad jurisdiccional, ciertas policías lo hacen. Es decir, los menores son alojados en patrulleros o en comisarías o dependencias de otra jurisdicción antes de ser trasladados a las comisarías donde deben hacer los papeles, para que se nos entienda, a ver si tenemos esa fortuna, donde antes son transitoriamente alojados y donde se ejerce la coerción física contra los jóvenes. Claro, como extremo, previa coerción psicológica, que es aplicado contra esos jóvenes, incluidos los barrios periféricos. También ocurre en los barrios periféricos, muchas veces en la costanera correntina. Hablando de barrios periféricos, es conveniente citar el barrio Piola, Empachados, Caracolero, Puente Negro, entre tantos otros. Bien. Muy bien, un marco teórico interesante, también fruto de trabajos de campo, no tan teóricos. Gran tema, expuesto por Foucault a su hora, entre teoría y práctica. Pero mucho mejor en Delincuencia y Deriva, de autor predilecto, Matza, en editorial siglo XXI, y El proceso de desviación del mismo autor, pero de editorial Taurus, del año 1969. Y ahí puedes colocar el gráfico número 16 de nuestro trabajo. Sí, ahí lo muestro. Que corrobora lo que vengo sosteniendo. Otras veces, luego de esos chirlos, incluía algunas palizas, los menores son abandonados en los lugares donde fueron levantados y por ende solo les resta regresar caminando a sus casas. Es interesante porque con referencia a la propiedad policial y consecuentes espacios de no derecho, dice Tonconov, Sergio Tonconov, en relación a las tardías comunicaciones policiales, que ya hicimos referencia, a las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, comunicaciones de demora, detenciones. Demora, no encuentro ese término. Bueno, es un término de interpretación coloquial. Luego la detención de esos menores, calificando esas demoras, entre comillas, como de autonomía relativa de la policía, en comparación con otras de la agencia del sistema penal que no tienen tal autonomía. También esa autonomía, lo hemos dicho, puede ser absoluta cuando las detenciones no aparecen en ningún registro, ni se notifica ni a los padres, ni a los tutores, ni a las autoridades competentes. Va de suyo que las notificaciones activan la aplicación del derecho que antes fue negado por la misma policía. Así es. Y por ende ejercen esa autonomización a la que hicimos referencia. Y estas se despliegan a partir del inventario de menores incluidos como patrimonio policial, luego los espacios de no derecho, formando parte de un territorio de exclusión social. Todo este acontecer comienza con un proceso, que es el proceso de etiquetado.
y de estigmatización social de los menores, que resulta exitoso para y por la práctica de los policías. Sí. Que amén de ello, y para ello lateralizan el derecho. Situación que aumenta la vulnerabilidad de esos jóvenes, impactando la forma en que se definen a sí mismos. Eso pueden leer en todos los autores de las teorías del etiquetamiento a partir del pionero trabajo del interaccionismo simbólico de Goffman en la presentación de la persona en la vida cotidiana, en su tesis doctoral de Chicago de 1950, y en las teorías criminológicas a partir del trabajo de 1961 de Lemaire, seguido por Becker, Kinsusse, entre tantos otros. Ahora bien, estas intervenciones en los menores, digo ahora bien porque es una continuidad, estas intervenciones en los menores prematura en sus vidas son indicadores trascendentes en la reorganización simbólica de la identidad. Hasta dónde el impacto y la importancia, la trascendencia y la variable invariable a que son sometidos los menores. ¿Qué podemos esperar en su vida adulta? A la vez, esa situación retroalimenta el inventario de la propiedad policial, consolidando la naturalización de la violencia policial. Ese derecho lateralizado, fundamental, que tiene como titulares en ejercicio a los menores. Aquí tengo señalado la expresión de Montero en su trabajo en Niñez, Exclusión Social y Propiedad Policial en la ciudad de Santa Fe, publicada en Delito y Sociedad, revista número 30 del año 2011. Está citada, pero es conveniente insistir en ese trabajo. Percepción de los menores y el nuestro, percepción de los policías. Sí. Conlleva a los menores o a sus padres o tutores a no realizar denuncias por la violencia policial. No les conviene realizar denuncias, como lamentablemente también es el consejo, mejor dicho, la sugerencia de muchos profesionales del derecho, incluido de muchos penalistas. Lamentable, por cierto. No realizar denuncias por la violencia policial que los victimizó. ¿Y por qué? Y ante el peligro de represalias en razón del pretérito análogo, circunstancia esta que alienta la brutalidad de los empleados policiales, tanto como el proceso de desviación por el que transitan los menores, en forma espiralada, por lo que se continúa y aumenta no solamente la velocidad de la carrera criminal, véase que es la nuevamente obra citada, y la violencia policial inicial. Bien. Creo que he tratado de dar cuenta de esto de propiedad policial, de espacios de no derecho, sin ninguna cita a las leyes que teníamos nosotros, ¿no? La ley de protección de menores, sí. Teníamos las leyes provinciales incluso, y la ley de personal policial como límites, corolarios. Por eso hablábamos de espacios de no derecho. Bien. El desarrollo del derecho de familia de la mano con el bloque de constitucionalidad, como la evolución del conocimiento científico y la irrupción de nuevas tecnologías,
no son obstáculos para la producción recurrente de las prácticas policiales abusivas, emergente que nos obliga a instigar un debate con pretensión de protección de derechos fundamentales de los menores. Débil resignación es no hacer nada y mantener la naturalización de violencia y espacios de no derecho de nuestros niños y adolescentes. Muy bien, querida audiencia, nos despedimos hasta un próximo encuentro, que será el programa 14. Ahora bien, pero antes... Sí, me interesa antes de cerrar la inferencia extraída a partir de las ideas de, de Kessler. Sí. Allá debes tenerlo, en la 2010. Página 41. 2010. Sí. Bien. A ver. Por esta periferia, nuestros niños y adolescentes no crecen en un contexto de socialización delictiva. En una primera generación, sus padres trabajan o trabajaron mientras pudieron. Y en esos contextos también los jóvenes lo harían. Ahora pasamos de esa lógica del trabajador a la lógica del proveedor, siendo la diferencia el origen de la legitimidad de los recursos. En la del trabajador está en el origen de la fuente del dinero con la que se edificaba la cultura de los sectores populares. Correcto. En cambio, por estos tiempos y lugares, en la lógica de la provisión, el origen ya no se encuentra en la fuente del dinero, sino en su utilización para satisfacer necesidades. A veces creada, la mayoría de los casos creada, o por los medios de comunicación, por el consumismo, por el individualismo que caracteriza a esta generación y por ende el egoísmo. Por eso es muy interesante, ¿no? Hay una cantidad, es multicausal. Sí. Ese paso de la lógica del trabajador a la lógica del proveedor. Eso. Pero hay algo más, sé que hay algo más. Sin importar su procedencia, es legítimo si permite cubrir una necesidad. Es la lógica del cazador que describe individuos en situación de extrema vulnerabilidad. De Gabriel Kessler, en Sociología del Delito Amateur, primera edición, página 41 y siguientes. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2010. Muy bien, Silvio, será hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias, querida audiencia. Nos vemos en el programa número 14. Chao. En este caso no es imperativo, no es imperativo. No. Es voluntario, consciente y aparte gustoso. Manos arriba.